Bueno, mucho lo hemos leído, ingeniero, hemos escuchado también sus declaraciones, pero hoy es una fecha importante, o este domingo lo será, y queremos recordar también y llegar a nuestra audiencia de Factor Clave esta explicación suya de por qué es relevante para nosotros este hecho histórico que va a acontecer. Claro, es clave porque después de 50 años hay la obligación de revisar el anexo C de Itaipú, es una obligación, y donde el mismo tratado en su anexo C, en el artículo 6, nos indica que se debe revisar en base a dos criterios: en base a la contratación de potencia y en base a la amortización de la deuda. Entonces son esos dos factores, y justamente es lo que estaba leyendo ahí donde se ve esa inequidad. O sea, mientras el Paraguay puso en forma equitativa la mitad del agua, la mitad del territorio, la mitad del desnivel, en gran medida causado por el salto del Guairá, bueno, sin embargo, los beneficios fueron en mucho mayor medida al Brasil, y nosotros calculamos que son miles de millones de dólares más que el Brasil dejó de pagar, por ejemplo, en cuanto a un precio justo por la energía, en base al criterio mismo utilizado por Brasil. En Itaipú se establece que Itaipú ahorra en general 450.000 barriles de petróleo por día, tanto a Paraguay como a Brasil, pero de luego el ahorro en Brasil es muchísimo más significativo que en el caso de Paraguay, que hasta ahora el Brasil consume y mucho más energía, contrata más potencia. Entonces hubo una inequidad en la distribución de beneficios. También el tema de la deuda espuria que señalamos, o sea, que es el otro factor a tener en cuenta para revisar el anexo C, donde las empresas eléctricas brasileñas, cuando tuvieron que pagar la deuda, no la pagaron, pero sin embargo esa deuda quedó para Itaipú y Nacional, que es 50% paraguaya, y ya nuestra Contraloría claramente dijo que esa deuda es ilegal. O sea, es ilegal, entonces corresponde reclamar en base a ese criterio establecido en el propio anexo C de la deuda como uno de los factores de revisión, en base a la auditoría final de la Contraloría. Está también la deuda ambiental y étnica, o sea, las comunidades indígenas. Son 38 comunidades indígenas abá, guaraní, paraense, que fueron afectadas, fueron brutalmente desalojadas, sin sentido, porque son los mejores guardianes del ambiente, del agua. O sea, Itaipú hubiera salido ganando, no, fueron echadas, se destruyó el ambiente, y hoy el embalse Itaipú, que es lo más valioso, se está llenando, se está colmatando justamente porque no hay suficiente ambiente que filtre el agua, que retenga los sedimentos, y esos sedimentos se están yendo al fondo del embalse de Itaipú. Y ojo, el embalse de Itaipú es lo más valioso que tiene Itaipú, porque nos permite tener una energía renovable todo el año, todos los días del año, todas las horas del año. Entonces, esos son los factores que exigen entonces un resarcimiento a nuestro país por la inequitativa distribución de la energía, un resarcimiento a nuestro país por habernos cargado una deuda que no correspondía, que nos carguen esa deuda espuria. Es un resarcimiento a las comunidades indígenas y al ambiente que fue inútilmente destruido. Y además está, te abro ya el siguiente punto, que es la soberanía. Tenemos que pensar a presente y futuro. El Paraguay debe ejercer la soberanía. Nosotros somos un país soberano, no somos provincia argentina, no somos Estado brasileño. El acuerdo Lugo-Lula establece claramente que la ANDE, el Paraguay, puede exportar al mercado brasileño a precios de mercado. Entonces, como campañas, vamos a exigir este resarcimiento, y vamos a exigir al presidente de turno también que contrate toda la potencia, que consumamos la energía que necesitemos y que exportemos a precio de mercado la energía que no consumimos, como hace todo país exportador de energía. Todos los países petroleros, exportadores de gas o de minerales preciosos, hacen eso, utilizan todo lo que necesitan, y lo que no utilizan exportan a precio de mercado. Así que ese es un poco el eje fundamental de nuestra campaña, que comienza, como señalaste muy bien, este jueves en el local del lector, allí en San Martín y Austria, entre Austria y Bruselas, ¿no es cierto?, el local central del lector. Ahí estamos a partir de las 18:30 comenzando una campaña que queremos que sea causa nacional,
sin distingo de ningún tipo, donde toda la ciudadanía entonces estemos exigiendo este resarcimiento en lo que esa riqueza que no se distribuyó a favor de nuestro país y que quedó mayoritariamente en Brasil, y también el ejercicio inmediato de la soberanía para que los beneficios presentes y futuros también lleguen a nuestro país. Bueno, y me parece muy interesante, varias son las reivindicaciones, ingeniero, pero cuando hablamos de ese ejercicio de la soberanía, necesariamente tiene que haber participación ciudadana en el entender de ustedes también, y la experiencia sobre todo que han tenido para sentarse a la mesa con un gigante como lo es Brasil. La participación ciudadana es fundamental. Yo creo que si no participamos, y bueno, probablemente el gobierno tendrá otras prioridades. Nosotros tenemos que estar exigiendo tanto al gobierno paraguayo como al gobierno brasileño que se haga justicia, que así como se encaró del inicio en el acta de Foz de Iguazú, bueno, Brasil está comprometido a pagar un precio justo. Bueno, eso no se cumplió y es el momento al revisar entonces, de analizar eso, por qué el Paraguay no recibió un precio justo, por qué existieron deudas ilegales, espurias, que fueron cargadas al Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué se generó una deuda ambiental, social, indígena, ¿no es cierto?, que también absurdamente se destruyó finalmente el ambiente y el embalse, ¿no es cierto?, la calidad del agua. Bueno, todo eso, y además, de ahora en más, yo creo que como ciudadanía no tenemos que permitir más que nuestra energía siga yendo al Brasil a un ridículo precio, cuando que en todo el mundo la energía vale cada vez más. Y ocurre eso que pasa hasta ahí en las láminas, donde el mismo Brasil le vende a la Argentina muchas veces a precios altísimos, ¿no es cierto?, nuestra energía de Itaipú, porque si no le llega nuestra energía de Itaipú, no va a poder vender energía a la Argentina. Sí, simplemente no le da su capacidad de generación para poder vender. Lo vende gracias a nuestra energía de Itaipú. Ocurre también lo mismo en la Argentina con nuestra energía de Yacyretá. Así que nosotros exigimos que nuestro país sea el que obtenga los beneficios y no los socios.